Claro. Hola, buen día. Buen día. Hola, buen día. Buen día. Muy buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días. Estaba buen día. Buen día. Tardes. Buen Muy buenos día. días. Buenos días. Buenos días. Bueno, están sumando algunas personas más, pero vamos a ir arrancando. Me ayuda Débora con la admisión, mientras van ingresando algunos más. Así, Sí. bueno. Bueno, ahora sí, buen día formalmente a todos. Vamos a dar comienzo a nuestro webinar de presentación de esta herramienta para la medición de cultura de inocuidad. Muchísimas gracias a todos por el interés, por haberse sumado a esta convocatoria. Estamos grabando este material, después lo vamos a subir al canal de YouTube también para que lo tengan disponible, por si quieren compartirlo con otras personas, por si quieren volver a revisar alguna cuestión. Por cuestión de organización, lo que les voy a pedir es que mantengan los micrófonos apagados, así mejoramos un poquito la calidad del audio y escuchamos todos mejor. Por supuesto que vamos a dejar un espacio para preguntas, para que puedan evacuar todas las dudas que puedan surgir. Vamos a tratar de concentrar eso hacia el final de nuestro encuentro, por una cuestión de orden. Igual, si les van surgiendo algunas cuestiones, dudas y más, y quieren ir escribiendo en el chat porque les resulta más fácil, para no olvidarse, bueno, pueden hacerlo, después hacia el final recuperamos preguntas desde ahí, y si no, bueno, hacia el final, como les decía, ahí sí abrimos micrófonos y comentan, preguntan sin ningún problema. Bien, vamos a comenzar entonces. En primer lugar, un resumen muy rápido de la consultora, para que puedan conocer básicamente nuestros servicios. Desde QCS nos concentramos en todo lo que tenga que ver con servicios de consultoría, en primer lugar, asesoramiento, acompañamiento a las organizaciones en sus proyectos de mejora, implementación de sistemas de gestión, bueno, en consultoría en general. También todo lo que tiene que ver con auditorías. Tenemos mucho foco en todo lo que es auditoría de segunda parte, sobre todo representando a nuestros clientes. También auditorías de diagnóstico, auditorías internas de los distintos sistemas de gestión. Capacitación. Somos muy fuertes en todo lo que es capacitación in company, a medida. También dictamos algunas capacitaciones abiertas, pero nuestro fuerte y el foco es capacitación in company. También trabajamos, o tenemos un área de inspecciones, donde trabajamos sobre todo haciendo controles de calidad en producto y en proceso, también en nombre de proveedores, para asegurar de alguna manera los insumos o los materiales que llegan a las instalaciones de nuestros clientes. Y también tenemos un área de legales, donde trabajamos principalmente en todo lo que es legales de productos alimenticios, relacionados con, bueno, inscripción de establecimientos, trámites en general de inscripción de productos, renovaciones y demás, ¿sí? Un poco compartir con ustedes nuestra misión y sobre todo nuestros valores, están concentrados en el compromiso, la simplicidad, el trabajo en equipo, el disfrute, porque disfrutamos realmente de lo que hacemos, la cercanía a nuestros clientes, foco en resultados, flexibilidad y ética en el manejo de todos nuestros proyectos.
Bueno, presentarnos, los que estamos hoy presentes de la consultora. Yo arranqué con la presentación de la consultora, pero ahora me presento rápidamente a mí, para aquellos que no me conocen. Soy Pablo Barbuto, director de la consultora. Trabajé muchos años en la industria en relación de dependencia y hace un poco más de 11 que estoy en este proyecto y a cargo de la consultora. Así que bueno, muy contento de que hoy estén compartiendo con nosotros este webinar. Me va a acompañar también Claudia de Grossi. Claudia es como nuestra especialista en todos los temas de cultura de inocuidad. Es química con orientación bromatológica y en tecnología de alimentos. Pero bueno, hizo un muy buen pase, digamos, al área de coaching y todo lo que tiene que ver con actividades de liderazgo y toda esta parte justamente de comportamiento humano que tiene un impacto enorme. En esto vamos a estar charlando en el día de hoy sobre cultura. Así que bueno, nos da una mano enorme en la consultora, no solo en las actividades de diagnóstico de cultura, sino sobre todo en los procesos de implementación o de acompañamiento a las organizaciones en este desafío, ¿no? de desarrollar y de madurar la cultura de inocuidad. Y también está Débora, que es consultora senior de la consultora. Ella es ingeniera en alimentos, trabaja con nosotros en distintas actividades, como auditorías, como coordinación de actividades de capacitación en general, pero bueno, también es nuestra coordinadora y nuestra referente, sobre todo en todo lo que es la herramienta, que vamos a estar viendo en detalle en el día de hoy, la herramienta de evaluación de medición de cultura. Bueno, como objetivos nos planteamos que los asistentes puedan comprender la relevancia de realizar un buen diagnóstico que permita conocer el nivel de la cultura actual de la organización y en línea con eso poder luego elaborar un programa de desarrollo de cultura, por supuesto, ajustado a las características y a las necesidades de cada organización. También que puedan conocer una alternativa, una posible herramienta para realizar el diagnóstico de la cultura, en este caso una herramienta desarrollada por nosotros desde la consultora, y que también puedan conocer, bueno, en qué podamos colaborar, qué podemos hacer desde la consultora en el desarrollo de esta temática. Hemos dividido esta actividad en 4 bloques: un bloque introductorio, un bloquecito donde vamos a charlar un poco más de, bueno, qué es cultura, ¿no? De qué se trata un poco este tema y por dónde pasan los desafíos. Luego sí vamos a hablar ya de nuestra herramienta para la evaluación de cultura. Y por último un resumencito de, bueno, de qué actividades tenemos y qué tipo de servicios podemos ofrecerles para colaborar en la temática. Bien, entonces, para iniciar, vamos a comenzar un poco repasando cómo fue la evolución, ¿no? de los sistemas de gestión de inocuidad. Creo que todos compartimos o sabemos que cuando aparece este desafío de implementar un sistema de gestión de inocuidad, lo primero tiene que ver con generar esas bases, los cimientos, y lo primero tiene que ver con las buenas prácticas de manufactura, si hablamos de un establecimiento industrial de manufactura de alimentos, o las buenas prácticas agrícolas, si hablamos un poco más de producción primaria, ¿sí? Pero la cosa empieza por ahí, ¿sí? Los primeros palotes, por decirlo de alguna manera, en términos de inocuidad, tienen que ver con esta implementación de las buenas prácticas. Si avanzamos un poco más, sabemos que el sistema HCP es sinónimo, de alguna manera, de inocuidad, en esto de implementar sistemas de gestión que contribuyan a asegurar la inocuidad de los productos en la industria de los alimentos. De hecho, el sistema HCP es uno de los sistemas más antiguos, ustedes
probablemente conozcan que arrancó por allá por el año 69, así que tiene mucha historia encima. Pero bueno, ya más recientemente empezamos a darnos cuenta que por ahí no era suficiente. Aparecieron entonces sistemas de gestión y normativas asociadas para esos sistemas de gestión un poco más evolucionadas, y podríamos decir que fuertemente en los últimos años, de la mano de GFCI. Entonces cualquiera de las normativas que actualmente se encuentran validadas por GFCI tienen dentro de su diseño 3 elementos constitutivos básicos, que son estas buenas prácticas de manufactura, o de manera un poco más amplia y más general, los programas de prerequisitos, el sistema HACCP, siguiendo los lineamientos de códex alimentarios, y por último, como tercer elemento constitutivo de esos sistemas de gestión, todas las herramientas, podríamos decir, de gestión, ¿sí?, que le van a dar solidez, estructura, estandarización a nuestro sistema de gestión, y por sobre todas las cosas le van a dar herramientas para impulsar la mejora continua de estos sistemas. Aún así, hablando de sistemas más evolucionados, nos damos cuenta que con eso no es suficiente, que con eso no alcanza, y aparece entonces este término de cultura de inocuidad, que no es otra cosa que una asociación al comportamiento humano. Por eso ya decimos que el comportamiento se torna clave en el buen funcionamiento y por lo tanto en los resultados de un sistema de gestión de inocuidad, y decimos ya que food safety es igual, ¿sí?, a comportamiento. ¿Por qué entonces trabajar en cultura de inocuidad? ¿Sí? Me gusta siempre arrancar este tipo de charlas o de capacitaciones o de discusiones en relación a cultura, un poco preguntando, bueno, ¿qué entendemos o qué asegura la efectividad, en definitiva, de un sistema de gestión de inocuidad? Y me gusta representarlo de una manera muy simple a estos sistemas de gestión de inocuidad, que es a través de este ejemplo, ¿no?, de un banquito que tiene 3 patas, y creo que es bastante gráfico que si pensamos en que alguna de esas patas falla porque se rompe, falla porque se debilita, o porque directamente falta alguna de ellas, bueno, es imposible asegurar la estabilidad, ¿sí?, de ese banquito. Entonces, ¿cuáles serían esas 3 patas, o esos 3 elementos o pilares constitutivos básicos de este sistema de gestión de inocuidad? Bueno, en primer lugar podríamos mencionar el diseño de los procesos del sistema de gestión. Cuando hablamos del diseño de los procesos, hablamos de todos esos elementos que por ahí aparecen, ¿sí?, como requisitos obligatorios cuando implementamos, de hecho, alguna normativa de las que veníamos mencionando. Ahí mencionamos algunos ejemplos de esos procesos: selección y evaluación de proveedores, planes de inspección y ensayos, los propios programas de prerequisitos, o el sistema HACCP serían, por ejemplo, parte de estos procesos, que requieren, por supuesto, de un diseño apropiado y de un sólido diseño. El otro de los elementos son los recursos, ¿sí? Sin recursos es imposible que un sistema de gestión funcione, y por lo tanto, y mucho menos que sea efectivo. Cuando hablamos de recursos nos referimos a infraestructura, a condiciones del ambiente de trabajo, a tecnología en general, a recursos humanos, ¿sí?, a personal, y por supuesto también a recursos financieros, ¿sí? Pero aún así, con estos 2 elementos no resulta suficiente. Hay un tercer elemento clave, que es el comportamiento, ¿sí? Lograr el comportamiento esperado de los recursos humanos involucrados en la implementación, en el diseño y en el sostenimiento de nuestro sistema de gestión.
podemos complementar a esta imagen que siempre dentro de una organización, y por lo tanto el sistema de gestión de inocuidad de esa organización no es ajeno a esto, existe una estrategia compañía, digamos, que nos va a indicar, que nos va a mostrar la misión y la visión de esa organización, pero si esa estrategia no es acompañada por una cultura apropiada dentro de la organización, no resulta suficiente, ¿sí? Y en muchos casos vamos a ver incluso que puede, en un ratito, que pueda haber choques, que pueda haber cruces entre esa estrategia y la cultura de la organización. Bien, decíamos entonces, enfatizábamos sobre la relevancia de lograr, ¿no?, ese comportamiento apropiado, pero cuando uno explora causas de comportamientos no apropiados, aparecen algunas razones principales. Por ejemplo, la falta de competencias de las personas, ¿sí? Las personas no saben, ¿sí?, cómo llevar a cabo una determinada tarea. El error es otro de los factores o de las razones que pueden aparecer, ¿sí? Cuando aparecen cuestiones de errores o si existe la posibilidad de error, bueno, una buena práctica sería contemplar esta posibilidad, por ejemplo, dentro de un análisis de peligro, donde uno evalúa severidad y probabilidad. Bueno, la probabilidad de que se manifieste un determinado peligro puede estar directamente relacionado con el error humano, y si visibilizamos esto, bueno, podemos diseñar medidas de control específicas tendientes a reducir la probabilidad del error humano. Y el tercero es la falta de motivación, ¿sí? Aún personas correctamente capacitadas, o sea, que poseen las competencias apropiadas, que poseen los recursos, los elementos apropiados para llevar a cabo una determinada tarea, que esas tareas han sido diseñadas para tratar de evitar o de minimizar los errores. Bueno, aún así hay algún otro elemento que hace que no se lleven a cabo como están previstas, que no se sostengan en el tiempo, ¿sí? Hay un tercer elemento que es la motivación necesaria que nos movilice a realizar las tareas de la manera esperada. Por lo tanto, saber o tener información para llevar a cabo una tarea no necesariamente quiere decir que o que la persona va a querer realizar esa tarea. Bien, le voy a dar paso a Claudia para que tome la parte 2 de esta presentación. Muchas gracias, Pablo. Un placer estar acá compartiendo este espacio. Y seguramente todos han oído hablar de esta definición de cultura de inocuidad que está dando vueltas hace mucho tiempo, como valores, creencias y normas compartidas que afectan la forma de pensar y el comportamiento con relación a la inocuidad alimentaria a través, a lo largo y a lo ancho de una organización. Y esto ya nos da una idea de que abarca a todas las personas que pertenecen a esa organización. Una palabra que suele aparecer aquí es mindset. El mindset lo vamos a describir muy prontito en una próxima pantallita, pero en principio tiene que ver con esos valores y creencias que todos y cada uno de nosotros tenemos, y están ahí las dimensiones que después también vamos a detallar con más precisión, pero representadas justamente cómo interactúan unas con otras, cómo se relacionan y en funcionamiento con personas que pueden comprender y que pueden participar en el desarrollo y maduración de la cultura que cada empresa ya tiene una cultura organizacional, dentro de ellas tienen sus sistemas de gestión, y la cultura de inocuidad está allí inmersa, y quizás todavía no la conocen, todavía no la comprenden completamente cuál es, cómo es y cuánto necesitamos que eso madure.
Pasamos, si querés, Pablo, a la próxima. Esto, ¿no? Una manera sencilla de decirlo, y que lo escuchamos también un montón de veces, que la cultura tiene que ver con cómo hacemos las cosas, más allá de lo que se puede poner en una página, más allá de lo que creemos que hacemos, es finalmente lo que sí se hace, cómo se hacen las cosas aquí. Y Galeano, Eduardo Galeano, tiene una frase sumamente interesante y nos dice que somos lo que hacemos, pero además agrega para cambiar lo que somos. Y si lo leemos, esto que es reiterativo y vuelve sobre sí mismo, nos da una importante mirada para el cambio, que tiene que ver con que sí, tiene que ver cómo se hacen las cosas aquí, somos lo que hacemos, pero además lo que hacemos nos permite cambiar lo que somos. Y esto, que parece un poco redundante, es la clave de todo esto. Podemos, a través de acciones, y acciones tiene que ver con inocuidad, cambiar y madurar nuestra cultura. Sin lugar a dudas, llega el tiempo de implementarla y llega el tiempo de los cambios. Hablábamos del mindset, y el mindset, cada uno de nosotros que está acá, que ya superan las 70 personas, cada uno de nosotros tiene sus valores y sus creencias, valores fundamentales y creencias, que no los tenemos todo el tiempo en la cabeza claramente presentes, pero están allí y son diferentes. Y cada cosa que estamos diciendo, que dijo Pablo, que digo yo, que dirá en breve Débora, la pueden ir interpretando y mirando con diferentes anteojos. Todos vamos por la vida con anteojos que no son como estos que se ven, sino que no se ven y representan mi mindset, que filtra toda la información, selecciono información y a partir de eso acciono. Y voy a dar un ejemplo totalmente fuera de lo que es inocuidad, de la vida misma, porque nos pasa en todo lo que hacemos. Hace unos años, me contaron que había una carrera, yo no corría, hacía gimnasia en mi casa. Sí, ahí estamos. Dije 5 kilómetros. ¿Quién no corre 5 kilómetros? Yo hago gimnasia, puedo correr 5 kilómetros sin ningún tipo de inconveniente. Era en pos del ALSEC y en memoria de una amiga yo quise hacerlo. No pude correr los 5 kilómetros. Yo pensé que sí, yo creía que sí, y no llegué a correr uno. No llegué a correr uno. Y después había un valor ahí, que era el valor amistad, que me llevó a decir, bueno, este año no pude, me voy a empezar a entrenar, y voy a correr 5 kilómetros el año que viene. Había entonces una motivación muy fuerte. Al año siguiente entrené, corrí, ya corría 10 y me preguntaron, Claudia, ¿vos corres 42? No, imposible, 42, imposible. Yo creía que no podía correr los 42 kilómetros. Pero corrí 15 y corrí 21 y cuando me volvieron a preguntar si corría 42 dije, lo estoy pensando, por ahora no, pero próximamente sí. Mis anteojos habían cambiado. Esto quiere decir que cada uno tiene sus creencias, pero que no son inamovibles. Se pueden modificar, se pueden trabajar. Y es importante empezar a detectar dentro de una organización cuáles son esas creencias, porque a partir de esas creencias en relación a inocuidad es como actuamos. Son las decisiones que tomamos, porque la acción no es solo hacer algo, no es solo el personal que hace, que se lava las manos o no se las lava, es también la decisión que tomo, en qué invierto el dinero, si en mejorar algo para que la gente se pueda lavar las manos o en otra cosa. Y además, cada acción que hacemos nos permite, al que está afuera observando esa acción, recibir un mensaje e interpretarlo de alguna manera. Estos son mensajes que circulan en la organización, en vez de mejorarse el lavado de manos o hacerse el arreglo para el lavado de manos, se arregló una oficina y la gente lee estas cosas. Y es así como se va consolidando esa cultura. Ah, mira, no hicieron tal cosa, hicieron tal otra, entonces no importa tanto, si no me las lavo no pasa nada. Eso impacta en la cultura, son siempre mensajes que llevan a cierto resultado. Por lo tanto, es importante considerar que tenemos que empezar a revisar esas creencias, hacerlas mucho más visibles, porque las tenemos en el inconsciente, y también identificar los valores. Y se puede alinear perfectamente lo individual con lo organizacional. Por ejemplo, miremos acá qué no es cultura y qué sí es cultura. No es cultura
cuando hay baja comunicación, porque gran parte de lo que nos pasa es cuando hay baja comunicación, y como decía recién Pablo, si alguien comete un error y no avisa, es mucho más complicado, porque si avisa podemos reparar, podemos hacer algo. Ahora, si tienen miedo, si consideran que no importa, que no pasa nada, o se preservan, ahí hay problemas. También cuando se hace una capacitación mínima para cumplir, o cuando reaccionamos frente a cambios normativos y nos molesta. Empleados que no se sienten escuchados o valorados no van a hablar si no se sienten escuchados, y a lo mejor pueden advertirnos de un problema. Correr para las auditorías y llegar cansados y hartos de las auditorías, y foco únicamente quizás en el negocio. Y no hay que perder de vista el negocio, porque también es importante, y así lo dice GFSI, también debe haber indicadores de rentabilidad. Y veamos que sí es la cultura de inocuidad. Cuando hay muy buena comunicación en ambos sentidos, cuando hay entrenamiento y capacitación continua, decisiones basadas en inocuidad sin perder de vista el rendimiento, que también tengo que tener indicadores. Hemos visto incidentes muy recientes con las consecuencias tremendas para las empresas, como el caso del chocolate muy reciente. Empleados que están motivados, responsables, y hay valores ahí puestos. Todos los días listos para la auditoría y felices de lo que nos puedan dar de feedback, porque eso es lo que nos permite madurar la cultura. Siguiente ahí. Y estos son los posibles escalones. Y cada uno de ustedes puede empezar a pensar dónde está hoy mi organización. Si reactivo a lo que se nos viene como necesidad y obligatoriedad y entonces no nos queda otra que cumplir. Si en realidad ya estamos en una posición activa o somos proactivos. Cada uno de estos escalones representa diferentes estadios en relación a lo que es la maduración de la cultura. Y esto es importantísimo verlo como un proceso que lleva incluso años. Podemos empezar a trabajar con planes, empezar a trabajar con cambios de creencias, empezar a trabajar con un montón de cuestiones. Llegar a esa maduración es un proceso que lleva tiempo. ¿Querés pasar a la siguiente? Y acá nos da una mirada de la necesidad de identificar cuál es nuestra cultura hoy. Porque por muy buena estrategia que tengan, la cultura se come a la estrategia si esa cultura no acompaña. Por lo tanto, empezar a mirar lo que quizás hoy nos pasa desapercibido, que ese cartel de lavado de manos hace años que está en el mismo lugar y nunca se cambió, y la gente quizás no se las lava, quizás algunos sí, otros no. Empezar a revisar muchas cuestiones para saber a dónde queremos llegar y dónde estamos. Reconocer la brecha para ver qué estrategias podemos utilizar en ese cambio de cultura, para que así cultura y estrategia vayan de la mano. Y estas son las dimensiones, y me gusta esta forma en que GFSI también lo presenta, conectadas unas con otras las 5 dimensiones. Y las dimensiones empiezan con visión y misión. Revisar nuestra misión y visión, y quizás actualizarla, ayornarla, y vivirla, porque muchas veces nadie la conoce, y aún conociéndola, las acciones que llevamos adelante no son congruentes, o no todas son congruentes. Y ahí es donde volvemos a que acciones no es solo lo que hace un empleado, sino la decisión que toma el líder o los líderes. Y cómo a partir de ahí todo eso llega a los empleados que están en la primera línea. Revisar esa misión y visión y ver cómo la estamos vinculando con la inocuidad, qué relación hay con la inocuidad, cuáles son los valores de la organización y cómo se vinculan esos valores con la inocuidad. Y trabajarlos con la gente para que sus valores personales se alineen también con los valores de la organización, y en particular con la inocuidad. Nada motiva más para el cambio, que es bastante complejo, cambiar creencias y cambiar nuestra cultura, que los valores. Y esos valores también son acciones. Los valores tienen que ser valores en acción, y tenemos que identificar qué acciones hoy se alinean con mis valores y con la inocuidad, y qué acciones no. Y esto no va en contra del rendimiento, se alinea absolutamente con el rendimiento. Y tenemos la dimensión también personas,
Personas que son las que hacen, las que toman decisiones, las que hacen, las que advierten que algo pasó o no advierten porque tienen miedo. Personas que por ahí resisten el cambio, pero porque falla la comunicación. Entonces necesitamos buena comunicación bidireccional de la mano de la co-creación. Todos deben entender que líderes y operarios tienen mucho para conocerse y para intercambiar, porque un operario me puede traer miradas que cambian mis anteojos, cambian mi mindset y me permiten llegar a cosas que antes ni siquiera imaginaba. De la mano de la adaptabilidad, de la agilidad para cambiar. Y la agilidad para cambiar no quiere decir hacerlo rápido, 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 sino tiene que ver con poder tomar espacio entre el estímulo y respuesta y no reaccionar, sino elegir cómo responder. Y las emociones, por supuesto, son fundamental poder gestionarlas. Tiene que haber espacio para esa gestión de emociones y espacio para el aprendizaje, ya que se necesita concientización en peligros y riesgo. Y ahí está también lo que traía Pablo. Hay gente que quizás no sabe, o quizás sabe, pero el entorno no es el apropiado. Hay que corregir cosas en la planta, o no disponen de ciertos recursos, o quizás tienen todos los recursos, pero sus creencias los limitan a poder accionar como la empresa quiere. Todo esto debe trabajarse para que ese aprendizaje fluya y las capacitaciones sirvan. Por eso se requiere, por sobre todo, una profunda consistencia. ¿Querés pasar a la próxima, Pablo? Bien, Débora. muchas gracias, Claudia. Bueno, Pasamos la posta entonces a Débora. bueno, muchas gracias, Claudia. Hola a todos, yo les voy a presentar la herramienta que fue diseñada por la consultora para poder evaluar la cultura de inocuidad alimentaria. Y esta herramienta se desarrolla en dos instancias. La primera, una encuesta anónima a distancia, y la segunda, un relevamiento en campo, a partir de las cuales se va a obtener el informe de diagnóstico. Y acá en este gráfico está representado cada una de las actividades a lo largo del diagnóstico, cuál es el tiempo previsto. En el caso de la encuesta anónima a distancia, el periodo va a ser determinado por la organización, es decir, la organización va a indicar cuál es la fecha de inicio y la fecha de cierre de las encuestas. Esto está estimado en 4 semanas, pero podría variar. Por ejemplo, una organización con una dotación muy pequeña podría tener un tiempo menor, una organización con una dotación grande podría tener un tiempo mayor. Lo que hacemos desde la consultora es realizar un seguimiento del avance de las encuestas, entregando un reporte periódico a la organización. Después de analizar los resultados de las encuestas, se entrega un reporte preliminar del diagnóstico y con el resultado del relevamiento en campo vamos a obtener el informe de diagnóstico de cultura. Y ahora vamos a ampliar sobre cada una de estas instancias. Bien, la encuesta anónima a distancia tiene como características que tenemos 3 tipos de encuestas que se dan en función del público objetivo. Una para alta gerencia, otra para mandos medios y otra para el nivel operación. Con alta gerencia nos referimos a la máxima autoridad de la operación y sus reportes directos como directores, gerentes. Con mandos medios nos referimos a superiores inmediatos al nivel operación, como supervisores, coordinadores, encargados. Y con operación o nivel operativo nos referimos a las personas que operan en el piso de la planta. De esta manera, cada uno de los participantes que integren estos grupos van a responder preguntas diferentes para cada uno de ellos, diseñadas especialmente. Nosotros les vamos a proporcionar un link que los va a direccionar a la plataforma virtual de QCS, que aquí podemos ver una imagen de la portada, y un código de validación para cada una de estas categorías. Es decir, uno para alta gerencia, otro para mandos medios y otro para operación. Entonces los participantes deberán seleccionar la empresa a la que pertenecen, la planta,
el grupo, ¿sí? Es decir, alta gerencia, mandos medios u operación, y la contraseña que le fue brindada. Previamente a esta instancia, deberá ser diseñada una estrategia de comunicación, ¿sí? Definir quiénes son los responsables, definir cómo se va a comunicar este proyecto, cuáles son los medios, si se va a hacer por charlas informativas, vía mail, con carteleras, con mensajes de difusión de WhatsApp, etc. Y por supuesto debe haberse llevado a cabo esta comunicación según la estrategia que se haya definido antes de pasar a esta instancia de encuesta. ¿Avanzamos? Bien. Ya les hemos mencionado que las encuestas son anónimas, sí se va a indagar sobre la edad y la antigüedad de las personas en la organización. Esto es para poder incluir estas características en el análisis de los resultados, para definir estrategias futuras de mejora, por si llega a existir, la necesidad de generar un plan de acción específico para algún grupo que presente menor nivel de madurez de cultura, por ejemplo. Bien, entonces se van evaluando en 5 sesiones las dimensiones de cultura de inocuidad que propone GFSI, que son sobre las que Claudia ya les ha comentado. Y se van a ir presentando en cada una de las sesiones, es decir, para cada una de las dimensiones, las preguntas que deberán responder. Y para cada una de ellas, 5 opciones de respuestas. La escala de respuestas tiene un nivel de madurez creciente. ¿Qué significa esto? Que el menor valor se va a corresponder con un menor nivel de madurez de cultura, que en línea con lo que Claudia expuso antes, sería un comportamiento más bien reactivo, y el valor mayor se va a corresponder con un nivel superior de cultura, el nivel máximo de cultura esperado, que en la misma línea anterior sería un comportamiento más bien proactivo. Entonces, por ejemplo, acá hay una de las preguntas que se realizan para el nivel operativo dentro de la dimensión personas, que dice: ¿con qué frecuencia usted toma medidas relacionadas a la inocuidad alimentaria? Y las opciones son nunca, no llego a ver, nunca, no nos permiten tomar medidas. La segunda sería, podría tomar medidas, pero no poseo el soporte general por asumir la responsabilidad que corresponde. 3, podría tomar medidas, de hecho nos alientan a tomarlas, pero no tengo el conocimiento pleno para asumir esa responsabilidad. La 4, la mayoría de las acciones las realizo en forma independiente, cuento con información documentada de respaldo. Y 5, siempre tomo las medidas en forma independiente, cuento con información documentada de respaldo y me preocupo por evitar la reincidencia de los problemas. O sea, ven cómo a medida que vamos avanzando en las preguntas, va incrementando el nivel de madurez. Y esta última se corresponde con este comportamiento proactivo que estamos buscando, que estamos esperando, al que anhelamos llegar. Y otra característica de la encuesta es que al finalizar cada una de las dimensiones se ofrece la posibilidad de emitir opiniones o comentarios. Esto es muy importante porque estas opiniones suelen ser muy valiosas y pueden llegar a revelar aspectos ocultos de la cultura. Bien, continuamos. Bueno, entonces una vez que se hayan cerrado las encuestas y se revisen los resultados obtenidos, vamos a organizar una actividad de relevamiento en campo donde se va a confirmar o se van a explorar aspectos específicos o particulares que hayan surgido de esta evaluación inicial, de esta encuesta a distancia. Y en este relevamiento se evaluará el estado de las instalaciones, las herramientas de gestión, el programa de capacitación y de comunicación, y se van a realizar entrevistas con una muestra del personal.
Dentro de las personas a entrevistar se pueden incluir referentes de la alta gerencia, de los distintos sectores de recursos humanos, de calidad, de producción, abastecimiento, mantenimiento, etc. Este relevamiento se puede hacer tanto de forma presencial como a distancia, o también en una modalidad mixta, ¿sí? Por ejemplo, las entrevistas se pueden realizar vía Zoom o mediante alguna plataforma virtual. Bien, entonces, una vez que tenemos la información de ambas actividades, ¿sí? De la encuesta y del relevamiento en campo, se va a generar el informe de diagnóstico, donde podemos identificar fortalezas y debilidades de la cultura de la organización. Y acá vamos a ver algunos de los gráficos que ofrece la herramienta. Por un lado tenemos datos generales de la encuesta, como relacionados con la participación del personal en general y por nivel jerárquico. Acá en el ejemplo se representa el porcentaje de participación para uno de los grupos, que es el personal operativo. También podemos obtener información de la composición de los grupos, relativas a la edad y a la antigüedad en la organización. Sí, acá hay un ejemplo que es para mandos medios, se representa la edad, y para la alta gerencia la antigüedad, pero esto lo vemos para cada uno de los grupos. Y también como resultados generales se obtiene el nivel de madurez de cultura en promedio y por dimensión. Esto está representado en una escala de 1 a 5, ¿sí? Siendo 1 el menor nivel de madurez y 5 el máximo, que se corresponde con lo que les comentaba anteriormente respecto de la escala de las respuestas. Entonces, acá en este ejemplo podemos ver que la mayoría de los valores están en 3, 2.7, 2.8, tenemos niveles medios de madurez de cultura de inocuidad, y también podemos observar que hay algunas dimensiones, ¿sí? Estas barras representan cada una de las dimensiones, de las 5 dimensiones de GFCI. Vemos que algunas tienen mayor brecha para la mejora, y son sobre las cuales vamos a poner foco cuando vayamos a diseñar este plan para mejora de la cultura. Pasamos a la siguiente. Bien, entonces también seguimos con algunos de los gráficos que nos ofrece la herramienta, y nos permite evaluar los resultados según nivel de jerarquía. Esto es según los grupos que habíamos definido inicialmente: nivel operativo, mandos medios y alta gerencia. Podemos ver también los resultados según rangos de edad y según rangos de antigüedad, y también la apertura por dimensión. Este análisis nos va a permitir identificar tendencias o grupos que tienen mayor oportunidad para la mejora. También se hace el análisis de las preguntas una a una, obviamente poniendo foco en aquellas dimensiones que presentaron mayor brecha para la mejora, y de esta manera podemos tener la información para generar un programa específico a medida de la organización, sobre el cual ahora Claudia va a explayarse un poco más, y bueno, le paso el mando a Claudia. Muchas gracias a todos. Gracias, ahí. Sí, bueno, diste un montón de ejemplos de todo lo que se obtiene a partir de ese diagnóstico, que por supuesto se presenta y se conversa con la organización, con los responsables de esta decisión de cambio cultural, de madurez, de la cultura. El primer paso, como vimos, es diagnosticar, y es sumamente rico el proceso. La encuesta también incluye algunos comentarios espontáneos, de donde sale muchísima información también, que permite después hacer las entrevistas y profundizar
con los diferentes referentes que se pueda compartir. Y a partir de ese diagnóstico por dimensión es donde se pueden definir los pasos a seguir, donde se pueden identificar comportamientos, porque de eso se trata. Inocuidad es comportamientos, los valores tienen que ver con comportamientos, visión, misión, todo se baja a comportamientos observables. Las creencias las podemos escuchar, pero también se ven en comportamientos, y por lo tanto queremos elegir qué creencias instaurar para esa maduración y qué nuevos comportamientos necesitamos, cuáles dejar de hacer y cuáles sí necesitamos. Entonces hay todo un programa que también incluye toda la parte de competencias blandas, desarrollo de confianza, desarrollo de compromiso, responsabilidad, son algunos de los valores que tienen que estar sí o sí presentes. Sin confianza no va a haber aprendizaje, sin confianza no va a haber comunicación. Y también esa responsabilidad, saber que todos son responsables en su puesto de trabajo, y esto se trabaja y se desarrolla con capacitaciones. Fortalecer el liderazgo es algo que se ve recurrentemente, la necesidad de fortalecer el estilo de liderazgo, alinear sistemas y procesos, que cultura y estrategia vayan de la mano, y de esa manera se logra ese cambio cultural. Vamos por la siguiente. ¿Querés vos seguir acá, Pablo, o como prefieras? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Claudia y Débora. Bueno, para ir cerrando un poco como estrategia general, todas las organizaciones, nuestra experiencia, necesitan tener su plan de cultura de inocuidad, y ese plan, por supuesto, tiene que ser a medida de cada organización. Acá no, en nuestra experiencia no existen enlatados o posibilidad de trabajar con planes estándar si uno, como recién mencionaba Claudia, no realiza previamente ese diagnóstico para identificar las brechas. Entonces, el paso inicial, por supuesto, es la definición de ese plan, que estará claramente orientado a trabajar con las brechas identificadas, por supuesto en un proceso gradual. Como mencionaba Claudia, estos procesos son procesos en general largos, pero es muy importante establecerse hitos, ¿sí?, más a mediano o a corto plazo, para ir viendo justamente los resultados y las bondades de trabajar en un plan, y que eso actúe como un impulsor para querer seguir trabajando en esto, para ir por más. Entonces es súper importante una buena estrategia para el diseño de ese plan, que por supuesto tendrá que estar documentado, y que tendrá que tener sus criterios de éxito para ir justamente evaluando el nivel de satisfacción que vamos alcanzando, y ajustar aquellas cosas que sean necesarias. Esto es bien típico de cualquier plan, no solo para un plan de cultura. Es necesario ir evaluando resultados y tomar acciones cuando haya que pegar algún golpe de timón o de ajustar alguna de las estrategias. Bien, y en línea con esto, para ir cerrando, compartirles ya un poco qué cosas hacemos desde la consultora, en qué podemos colaborar con las organizaciones, y luego dejaremos el espacio de preguntas, y que vayan preparando ahí dudas o consultas que hayan quedado del desarrollo de la actividad, ¿sí? Algunos de los procesos que tenemos disponibles: próximamente tenemos una capacitación prevista, una capacitación abierta sobre cultura. Ahora les voy a mostrar un poquito más de detalle, bueno, pero es un espacio, por supuesto, un poco más amplio, de 4 horas, donde ya se trabajan varios de estos aspectos. Por supuesto, como les decía en el inicio, también podemos hacer actividades de formación in company a medida en estos temas de cultura. Hemos identificado, estamos viendo que muchas empresas necesitan partir primero por estas actividades de capacitación, para que todo el mundo, o personas por lo menos claves dentro de la organización, entiendan de qué estamos hablando, qué implican estos procesos, para después sí poder trabajar en un plan. Por supuesto, las actividades de diagnóstico, en línea con lo que estuvo comentando Débora,
con esos dos grandes bloques de la encuesta anónima a distancia más el complemento de la evaluación en campo para poder llegar a ese informe con las brechas por cada una de las dimensiones que propone el GFCI. Y luego, por supuesto, poder codiseñar junto con las empresas estas estrategias, ¿no? que mencionaba antes, cómo armar ese programa, ese plan de cultura y también acompañarlos en el camino, ¿no? En el desarrollo de ese plan con actividades específicas para ir transformando ese plan en una realidad. Bien. Como les decía, tenemos una próxima capacitación disponible. Está prevista para el 25 de agosto, de 9 a 13 horas. Acá tienen un poco los contenidos que vamos a estar revisando. Es, por supuesto, una actividad que está prevista con modalidad a distancia, así con este mecanismo de conexión por Zoom. Bueno, aquellos que estén interesados y que quieran ver un poco más de información, o pueden escribir en nuestro mail de capacitación que ven acá en la pantalla, o vía la página web está también disponible toda esta información en el bloque de capacitación de la consultora. Y en línea con esto de la herramienta del diagnóstico, también hemos pensado un beneficio para aquellas organizaciones que se inscribieron y que muchas de ellas además participaron, y le agradecemos por eso de este webinar. Así que todas las empresas que estén interesadas en abordar este proceso de diagnóstico van a tener un beneficio adicional, descuento especial, por lo menos para todos los que contraten esta actividad durante el mes de agosto, ¿sí? Desde ahora hasta el mes de agosto inclusive. Así que ahí tienen un código disponible, aquellos que estén interesados, para acceder también a la página web donde tienen el formulario específico de consultas para lo que es diagnóstico de cultura, y que puedan hacer mención a esto para luego contactarlos y poder armarles una propuesta. O también tienen el mail general de consultas para poder preguntar dudas o cuestiones que puedan surgir posteriores a nuestra actividad del día de hoy. Bien, y con esto estamos cerrando un poco la parte de contenidos que teníamos pensado y que queríamos compartir con ustedes. Y abrir ahora sí, entonces, un espacio de preguntas, de consultas. Pueden utilizar el chat, pueden ahora sí, los que prefieran, y de hecho está bueno que lo hagan si quieren, abrir micrófono y consultarnos. Voy a dejar de compartir, así resulta más fácil verlo. Sí, hay una manito Y ahí. una mano levantada. Sí. Sí. J, que no sé quién será, Mameli. Buenas, ¿qué tal? Hola. ¿Escuchás? Sí, perfecto. Adelante. Bien. Bueno, mi nombre es Juan Mameli, tengo a cargo el área de calidad de una empresa alimenticia. Y mi consulta viene más que nada en función, o sea, por el tema de comportamiento, cómo es el tema del comportamiento, qué herramientas hay para persuadir o para lograr alinear o lograr motivar a aquellas personas que no tienen por ahí o la convicción o la motivación o cierta disconformidad con la organización por historia, por años de gasto, situaciones, hechos. Si la herramienta permite de alguna manera dimensionar eso y brindar alguna solución para eso, porque en definitiva es un comportamiento de la persona y
bueno, la idea es tener todos más o menos alineados con el tema de la cultura de inocuidad y con lo que implican los cambios también, ¿no? Bien. Bueno, inicialmente yo por lo menos comentarte que la herramienta en cuanto a el diagnóstico en sí mismo, en nuestra experiencia de haberlo corrido en distintas organizaciones, da mucha visibilidad, ¿sí? A dónde, por dónde pasan las dificultades y surge mucho también más allá de los puntajes y de los valores promedios que surgen por dimensión y por niveles que Débora comentaba con mucho detalle. En nuestra experiencia, y quiero ser franco, cuando lo lanzamos por primera vez nos sorprendió el tema de los comentarios, que tanto Débora como Claudia lo mencionaron. Este espacio donde cada persona de manera anónima puede expresarse más allá de haber hecho la puntuación de las distintas preguntas. Y ahí aparecen a veces comentarios muy interesantes que cuando hacemos la devolución a las empresas, muchas empresas se sorprenden porque empiezan a encontrar cosas que no las tenían realmente mapeadas. Así que en nuestra experiencia el diagnóstico sirve y mucho porque da como mucha información en línea con lo que estás mencionando. La forma de trabajarlo, bueno, Claudia puede hablar con mucha más autoridad que yo, pero la verdad que son infinitas y sería, creo, hasta imprudente acá dar una receta, porque la realidad es que cada situación tiene sus particularidades, pero por supuesto que hay muchas estrategias para abordar estos temas, desde trabajar con esa persona hasta trabajar con el ámbito en el que esa persona se desarrolla, con sus superiores directos, con estrategias de coaching para esa persona, con estrategias de feedback específico para esa persona. No sé, Claudia, complementar, pero creo que... No, está fantástico lo que estás diciendo y que también hay mucha información que quizás para quienes están todos los días en la planta pasan desapercibidos. Hay muchas empresas que tienen el buzón de comentarios y que no se usa. Bueno, ahí hay que empezar a mirar profundo qué hace que no se use, qué hace que nadie ponga nada, que hay muchas cosas que pasan y que las dejamos de ver cuando pasan todos los días y todo el tiempo, y que hay muchas acciones que se pueden tomar. Para dar feedback es necesario saber darlo y saber recibirlo, y esto requiere trabajar con la gente, cambiar las formas de capacitación, surgen... la verdad que la herramienta diagnóstica es maravillosa para mí por el nivel de precisión con el cual se puede leer lo que está pasando, que después en las entrevistas se va bajando y se va trabajando y la gente va tomando dimensión de lo que está pasando y lo empieza a ver también, o lo supone, o lo ve pero ya está como resignado. Entonces esto da espacio a que se pueda trabajar cada cuestión y cada aspecto, siempre con tiempo y como proceso, porque bueno, es cambiar ese mindset de las personas dentro de una organización que también quizás tenga que cambiar su mindset, y hay que alinear muchas cosas. Entonces esto requiere paciencia y esto requiere tiempo. Muchísimas gracias. Hay otra manito ahí, Eleazar. Sí. Hola, ¿qué tal? Desde México, por acá. Bueno, aquí mi pregunta o mi comentario está en el hecho de que a final de cuenta, ya cuando vamos de cultura, bueno, el tema generalmente va a entrar por el lado de inocuidad en el área de sistemas. Yo soy el gerente de sistemas integrados, pero a final de cuenta, a la hora que ves el requisito, lees el documento del GFCI, pues te das cuenta que es toda la organización para empezar. Para continuar es todas las gerencias o el manager team, como le puedan llamar. Y entonces esto se vuelve ya, como hace rato lo mencionaron, incluso en un lateral de una presentación decía estrategia, ¿no? Pero se debe volver como estrategia de la empresa. No puede ser netamente todo corrido por una sola área, porque esta área en algún momento va a necesitar de recursos humanos, de dirección, de operaciones, de producción, de todas las demás áreas. En ese aspecto, ¿qué comentarios tendrían? Por favor. Sí, comparto y suscribo al pie todo lo que acabas de decir. Si no hay un convencimiento y un compromiso de la alta dirección para abordar un proceso de este tipo, yo les diría que no tiene mucho sentido porque seguramente está destinado al fracaso.
En nuestra experiencia hay un tema, una vez que está tomada la decisión, incluso resulta vital, Débora lo mencionó, el tema de la comunicación, ¿no? De este diagnóstico, de esta encuesta. O sea, ser muy claros en comunicar, bueno, por qué la organización está abordando este proceso de diagnóstico, qué va a hacer con esa información, cómo la va a utilizar, hacia dónde se quiere mover. Y luego, por supuesto, lo que decís es tal cual. Tiene que existir el compromiso y esto se trabaja de manera transversal en toda la organización y hasta, te diría, nuestra experiencia desborda por fuera de los límites de la organización. O sea, en el sentido de que, por supuesto, esto es parte del plan y hay que ver en qué momentos, pero uno termina trabajando con proveedores, por ejemplo, de la organización, en aspectos de cultura. Y hablamos de comportamiento y esto significa transformar, modificar comportamientos humanos, y lo que buscamos es transformar esa forma de hacer las cosas, no solo por inocuidad. O sea, es muy loco pensar, yo digo siempre, que las personas se ponen un chip en un momento y dicen, bueno, esto ahora lo voy a hacer por inocuidad, pensando en la inocuidad, y luego se lo saca y piensa en otras cuestiones, como, esto lo voy a hacer por seguridad, por ejemplo, ¿no? Hay una conexión importante en nuestra experiencia también con aspectos de seguridad, porque tengo que cuidarme, y esto lo hago por productividad. En general, las personas realizamos las cosas y trabajamos de determinada manera, de una manera integral. Entonces, el desafío justamente es transformar ese mindset, como decía Claudia, personal, pero sobre todo de la organización, para decir, bueno, queremos movernos hacia allá. Así que, bueno, ese es un poco el comentario. Agregar solo, Pablo, que las entrevistas abarcan a personas de todas las áreas de la organización, todo. Y la comunicación que existe y se releva información para abarcar justamente, Eleazar, a toda la organización. Y Sí, que eso todos hace vayan entendiendo. que desde el diagnóstico todas las áreas y todas las personas entiendan que son parte de este proceso, ¿no? Entonces, eso ayuda también bastante, porque se involucran ya desde esa instancia, de esa primera instancia, esa instancia más prematura. Ok, gracias por sus comentarios. Por favor. A vos. Andrea. Bueno, buen día. Gracias. Digamos, levanté la mano por agradecimiento, para agradecer, digamos, muy claro todos los conceptos que nos dieron y muy ansiosa por conocer la herramienta. Pablo, por favor. Y cuando recién comentaban que abarca a todos los puestos o a todas las ubicaciones dentro de la organización, es como que siempre pasa que la gente de manufactura y la parte operacional se siente como segregada de un montón de cosas. Entonces me parece que también eso es lo rico, ¿no? De el estar en el piso al lado del operario, y más allá de escuchar es abrir el oído. Así que bueno, desde mi parte le agradezco y bueno, espero información, Pablo. Y que tengan lindo día todos. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Hay una Muy bien. pregunta ahí de Eric sobre indicadores a considerar en relación a la cultura de inocuidad. Así que no sé si querés vos señalar algo, Pablo. Bueno, indicadores también, en mi experiencia por lo menos, hay que trabajar con indicadores que resulten apropiados para la organización. No soy muy partidario de esto del kit o del portafolio con las herramientas para que se implementen así tipo llave en mano. Por supuesto, hay indicadores bastante típicos, por ejemplo, que tienen que ver con, no sé, eficacia de capacitación, por dar un ejemplo, ¿no? O sea, cumplimiento de planes de capacitación por persona, no cumplimiento de actividades, sino cuántas realmente personas pudieron y recibieron esa actividad. Luego, indicadores que permitan evaluar la eficacia de esas actividades de capacitación. Hay indicadores más duros, como pueden ser ya relacionados a desvíos de producto, ¿sí? Por reclamos, por desvío de puntos críticos de control, por generación de producto no conforme interno en la planta, motivado por desvíos de inocuidad.
hay indicadores también que se pueden trabajar relacionados a auditorías o actividades de relevamiento que se hacen en planta, sobre todo todo lo que tiene que ver con buenas prácticas de manufactura, relacionados con comportamientos. No sé, hay pilas de ejemplos de indicadores. Hay indicadores que se tienen que prever también cuando se desarrolla un plan, que tiene que ver con justamente el grado de apego y el grado de cumplimiento de ese plan de desarrollo de cultura. Pero sí, hay muy buenos Yo- ejemplos de indicadores que se pueden utilizar, pero siempre en mi experiencia hay que definirlos a medida de cada organización. O sea, no adoptar un indicador porque sí, si no tenemos claro, bueno, qué nos va a mostrar y qué nos está diciendo ese indicador, ¿no? Tiene que ser un indicador que nos permita retroalimentar el proceso para ver si estamos yendo en esa dirección que queremos ir como organización. Sí, Claudia. Perdón. El mismo proceso de diagnóstico, Pablo, nos abre la posibilidad de empezar a detectar indicadores, ¿no? En la medida que vamos viendo las brechas, ese diagnóstico abre también la gama de indicadores que pueden surgir para justamente tener estos indicadores en relación a la cultura de inocuidad y cómo la maduración impacta en el rendimiento también. Eso lo pide GFSI, cómo vincular el rendimiento con el grado de maduración que se va alcanzando. Bien. ¿Alguna pregunta adicional? Un saludo a todos. Ahí Eric, también desde México. Bueno, por nuestra parte, nuevamente agradecerles por el espacio, por el nivel de convocatoria, por el interés en estos temas. A nosotros, por supuesto, nos apasiona, pero ver que hay otras personas que también están en esa línea es muy bueno. Creo que acá también hay mucho de generar masa crítica en estos procesos para empezar a poner la rueda en movimiento. Así que, bueno, de nuevo, muchas gracias a todos. Van a recibir un mail seguramente para recordarles que el material va a estar disponible en el canal de YouTube, la grabación, y bueno, nuestros correos y nuestras vías de contacto para consultas que puedan surgir a posterior de la actividad. Gracias a todos. Gracias Pablo, gracias Débora. Gracias, bye bye. Bueno, muchas gracias al equipo y que tengan buen fin de semana.